Tengan todos y todas muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la capacitación sobre los temas del nuevo reglamento de prestación de servicios. Hoy corresponde al tema sobre suspensión y reconexión de los servicios de agua y suministros en gran volumen. Vamos a iniciar la presentación con la compañera Betsy Romero, que tiene el tema de suspensión y reconexión de servicios. Sí, no sin antes recordarles que pueden poner en el chat sus consultas que se les van a estar respondiendo durante la actividad. Que tengan una linda mañana. Betsy, si nos comparte la presentación. Ahí ya se observa bien. No. Sí, se observa, ¿me escuchas? No la estás compartiendo aún. Sí, se observa y me escuchan. Yo sí te escucho, pero no veo la presentación. Sí, buenos días. Quisiera saber si me escuchan bien. ¿Las compañeras la escuchan? Yesenia y Andrea la escuchan. Sí, estamos escuchando. Ok, pero no vemos la presentación. Correcto, no vemos la presentación. Buenos días, ¿no se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, discúlpeme porque no puedo escuchar yo. Veo donde Gabriela dice que sí se escucha, pero yo no escucho. Ah, ok. Donde Rosa dice que sí se escucha, pero no escucho yo. Ah. Bueno, voy a dar inicio sabiendo que ustedes sí me están escuchando, pero yo no, sepan que yo no escucho, por favor, cualquier cosa. Betsy, si quieres, proyecto la presentación. Voy a intentarlo. Sí. Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a ver el tema de suspensión y reconexión de servicios. Vamos a ver los pequeños cambios que han habido en este apartado. Empezamos con el artículo 107 del Reglamento de Prestación de Servicios. Este artículo no tiene ningún cambio o modificación con respecto al artículo anterior, ya que la desconexión solo puede ser realizada por el operador
y siendo prohibido que terceras personas intervengan en los sistemas. Antes de continuar con la charla, quisiera aclararles que lo que son los formularios, por ejemplo, los pueden encontrar en la versión que vamos a hacerles llegar a los jefes de ORAC, a la versión del reglamento que fue publicada en la Gaceta. Tiene todos los formularios al final de la Gaceta. Y también pueden ser accesados por medio de la ORAC respectiva. Y también aclarar que lo que sean casos concretos, pues no podemos hacer referencia, pues se tienen que tener todos los elementos que forman parte del caso y verlo con su ORAC respectiva. Todo lo demás, con lo que tengan gusto, pueden hacer las preguntas. Sugiero muy respetuosamente que podrían esperar al final para ver si son evacuadas durante la misma charla y continuamos con el tema. Las causales para la suspensión del servicio son las mismas que se encontraban en el antiguo artículo 88. No vamos a ver variantes. Son el incumplimiento a las leyes o regulaciones del servicio, problemas en la red interna que pongan en peligro de contaminación o peligro o emergencia que afecte a otras personas o que afecte a propiedades. Incapacidad o negativa para corregir alguna deficiencia o defecto en el sistema interno que haya sido reportada, en este caso por la SADA o por autoridad competente al usuario. Falta de pago del servicio. Ceder el agua a un tercero, aquí salvo orden judicial o del Ministerio de Salud. Utilizar el agua para usos no autorizados. La manipulación indebida comprobada de los accesorios de la conexión. Las conexiones ilícitas. El incumplimiento de las restricciones de uso establecidas en condiciones de escasez. Como ven, todas estas son las mismas causales que se encontraban en el antiguo artículo 88. Y se comunicará al usuario la fecha de suspensión en el medio señalado y con 24 horas de anticipación. Esto es conforme también con el artículo 76 del reglamento técnico del 2015, cuya reforma estuvo también en el 2017. Para todas esas causales, excepto la de falta de pago, se debe seguir el debido proceso. Estas causales que vimos, como vemos, son, por así decirlo, forzosas. Ahora, también se puede dar a solicitud del interesado, en cuyo caso lo vamos a encontrar en el artículo 81. Ese artículo 81 era el anterior artículo 65 del antiguo reglamento de prestación de servicios. Vemos que igual solo puede ser realizada por el propietario o el titular del inmueble o su representante legal. Y vamos a concordar esta norma también con el artículo 74 del reglamento técnico del ARECEP. Vamos a verificar que el servicio no se encuentra en uso. ¿Por qué vamos a verificar eso? Porque puede darse el caso de que esté viviendo en él un inquilino y que es muy dado el caso de que el dueño del inmueble tiene algún roce ahí por falta de pago, por la razón que sea. En esos casos es un asunto que obviamente no compete ni a la SADA ni a la institución y entonces es un caso en el que no procede. Entonces, es una de los elementos que se tienen que verificar. Y en caso que así sea, se tiene que notificar o informar la improcedencia entonces de la suspensión. En todos los casos en que sí proceda, está rebelde el Teams, se está pasando solo a la presentación. En caso de que sí proceda, vamos a tener un plazo de 8 días hábiles. Betsy. En el caso de lo que sea solicitado por el usuario, sea la eliminación del servicio, entonces, en caso de que se requiera posteriormente una conexión, se debe tramitar como un nuevo servicio. Vamos a ver el tema de los cargos fijos, el cual tampoco varía, ¿verdad? Ustedes conocen que debe cancelarse durante todo el periodo de inactividad del servicio
los cargos fijos. Y ahora vamos a ver esta norma no solamente reglamentada en este artículo 81 del nuevo reglamento, sino que ya estaba en el artículo 120 del reglamento técnico del ARECEP y también se encuentra fundamentada en la resolución RIA 6 del 2007, del 16 de agosto del 2007 del ARECEP. ¿Cuáles son las condiciones para no suspender el servicio de acueducto por falta de pago? Que el usuario se encuentre al día con la última facturación, que se encuentre al día, pero aparezca alguna facturación pendiente por ahí por algún error administrativo, por ejemplo. Se demuestre a la cuadrilla la cancelación de la factura y lo que sea viernes, sábado, domingo o día anterior a un feriado, salvo si se tiene habilitado el servicio de recaudación y de reconexión, si la persona puede ir a pagar y si está activado el servicio también de reconexión. Se debe notificar al abonado su condición de moroso, es decir, el recibo debe ser claro en la fecha de vencimiento del servicio y se deben poner a disposición los medios electrónicos disponibles para que la persona pueda consultar su estado de cuenta. La suspensión del servicio de alcantarillado sanitario la vamos a encontrar en el artículo 109. Disculpen que parece que hay problemas técnicos. La suspensión del alcantarillado la vamos a encontrar en el artículo 109 del reglamento. Vemos que como generalidad no se va a suspender el servicio de alcantarillado. Como excepción, sí se va a suspender el servicio de alcantarillado en casos de incumplimiento de disposiciones y normativa que tenga que ver con el resguardo de la salud pública y ambiental, cuando una persona se encuentre conectada a la red de forma irregular o no autorizada, pero se debe hacer en coordinación con el AIA y con el Ministerio de Salud. Solamente en esos casos muy puntuales y excepcionales, que bien pueden ser también llevados, o sea, tienen que ser llevados de cerca con la ORAC, va a ser procedente en la suspensión del servicio de alcantarillado sanitario. Vamos a ver, porque ahora no puedo pasar yo la presentación. Ya. Okay. En el artículo 110 del nuevo reglamento, así como también en el artículo 28 del reglamento técnico del ARECEP, vamos a encontrar lo correspondiente a la fuente pública. Por cierto, esta foto que a propósito se puso acá es para indicarles cómo no debe ser una fuente pública, puesto que en este caso, como ustedes verán, permite hacer otro tipo de cosa, como que fomenta conexiones irregulares, porque la fuente debe ser bajita, que permita llevar un recipiente para cargarlo y no que facilite la conexión de mangueras o la conexión de otro tipo de dispositivos. Únicamente se va a colocar la fuente pública a servicios a usuarios, a servicios con tarifa domiciliar que hayan sido suspendidos por morosidad a una distancia máxima de 200 metros, excepto que habite una persona con discapacidad o una persona adulta mayor, en cuyo caso se va a poner al frente de la habitación, al frente del inmueble. Es necesario acotar que en el artículo 110 que estamos comentando, está rebelde, se pasa solo. En el artículo 110 que estamos comentando,
Se pensó a raíz de la pandemia en incluir una frase que ustedes van a ver al final del artículo, donde hacía alusión a fuentes públicas para la atención de necesidades y aseos con el fin de propagar enfermedades. Sin embargo, posterior a ello, hubo dos votos, al menos dos, ya tienen que haber más incluso, de la Sala Constitucional, el 8515 y el 5049 del año 2020, en donde la sala, analizando los casos, sobre todo para la colocación de fuentes públicas en precarios, llegando a la conclusión de que no se deben colocar fuentes públicas, que salvo que sea solamente al usuario por corta por morosidad. O sea, no vamos a colocar una fuente pública en ningún otro caso, ni en un precario, ni nada. Porque más bien la Sala Constitucional ha explicado que, o ha expuesto en estas dos sentencias, que los charcos, que la acumulación de gente y con la participación del Ministerio de Salud, esto puede propagar más bien la enfermedad, la pandemia que están viviendo nuestro país y el mundo entero. Entonces, aquí se puede dar en este artículo o se viene a dar una posible, lo que llamamos los abogados un roce de inconstitucionalidad. Entonces, más bien, esta parte del artículo se ruega tenerla más bien por no puesta, porque ya sabemos cómo viene resolviendo la Sala Constitucional en este sentido, ¿verdad? Entonces, se hace la aclaración respectiva. Si alguno necesita el voto o lo quiere leer, se le puede hacer llegar con todo gusto. Está rebeldísimo esto, se pasa solo y cuando uno la quiere pasar no se pasa. Hacemos la concordancia con el artículo 29 del reglamento técnico del ARECEP, que nos dice lo mismo, que debe instalarse inmediatamente, que debe a un máximo de 200 metros, incluso puede ser cruzando la calle, excepto si habita una persona con discapacidad o adulta mayor. Puede, si el vecino también tiene la misma condición, se puede instalar una sola, puede abastecer a varios abonados. Debe evitarse la conexión de mangueras u otras ilícitas. Y en caso de conexión ilegal, se debe desconectar y se puede trasladar. Cuando los montos son cancelados y se reactiva el servicio, se puede eliminar la fuente pública. Paso solo. En cuanto a la reconexión, la vamos a encontrar en el artículo 111. Entonces vemos que es necesario, este es el anterior 91. Vemos que no hay cambios, son las mismas condiciones, la cancelación total del monto vencido por cobrar que presenta el servicio, la formalización del arreglo de pago, la cancelación de la prima respectiva, la reanudación del servicio a solicitud del propietario, que sea por orden expresa de autoridad judicial o el Ministerio de Salud, por ejemplo, estatal. Y en todos los casos donde la inactividad del servicio sea igual o mayor a 10 años, entonces se debe solicitar la disponibilidad y en caso positivo, el nuevo servicio. Esto lo vamos a concordar con el artículo 70 del reglamento técnico del ARECEP. El plazo máximo para reconectar va a ser de 24 horas o al día hábil siguiente. Y esta última jurisprudencia la ponemos para recordarles a ustedes la situación especial de los centros educativos, ¿verdad? Que no se pueden suspender el servicio si se encuentran en periodo lectivo, si se encuentran en curso lectivo. Si ya concluyó el curso lectivo, entonces, de lo contrario, sí se puede suspender. Permítanme, yo creo que voy a tener que desconectarme y volverme a conectar para ver si puedo escuchar, porque no tengo audio.
Ahí escuchas. Solicitamos las disculpas del caso. Ya vamos a tratar de arreglar los problemas técnicos. Ya un momentito volvemos. Betsy, ¿ahora sí escuchas? Sí, ya escucho, por Ok, dicha. perfecto. Entonces, si vamos a ver si puedes compartir la presentación, Ujú. porque anteriormente la estaba pasando Andrea. Ujú. Igual ya la presentación había terminado. No sé si más bien se abre Sí. espacio para preguntas. Y la presentación ya terminó. Yo no veo preguntas. Si querés, Andrea, continuamos más bien con tu presentación. Ok, voy a compartir entonces. Listo, Andrea, ¿estás en pantalla? Sí, dame un segundito porque... Ok. Vamos a ver, para ponerla en modo presentación. Listo. Ahí la tienen. Sí, listo. Sí, ¿Y me escuchan bien? Muy bien. sí. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su participación. Denme nada más un segundito porque, esta presentación, ahí está, suministro de agua en gran volumen. Perdona, Andrea, ahora sí se están viendo algunas preguntas. No sé si las van Ok, contestando si ahí gusta, no ustedes. importa, le damos prioridad a las preguntas y luego seguimos con esta parte. Ok, dice aquí buen día, una consulta es para el caso de la morosidad. Un reglamento menciona que son 3 días hábiles. Se entiende como hábil los días 5 laborales. En caso de que los días de mora inicien con fines de semana y como paso en este mes, que fueron 3 días que no se elaboraron y que se cuente con medios de pago por medio de internet, EBN, servicios, red, Tucán, BCR, ¿se pueden tomar esos días como mora?
Entiendo que la consulta tiene que ver con los días hábiles. Si el Correcto. centro de recaudación está cerrado, no, o sea, no podríamos contabilizar ese día. Ok. Se puede cortar el agua el otro día después de que vence la factura. No, no, es necesario dar los días que dice el reglamento. Aquí hay unas que ya han sido contestadas. Ujú. No sé si las- También es importante que si tienen dudas que tengan que ver con la parte comercial, vamos a tener un compañero justamente de la parte comercial exponiéndonos en las siguientes presentaciones y también todos los casos concretos que tengan, no duden en mandar la consulta específica. Ok, yo creo que sería porque ya ustedes han estado respondiendo algunas acá. Sí, muchas gracias a Yesenia que nos ha estado ayudando con eso. Ok, entonces si quieres continuamos, Andrea. Si puedes compartir. Sí, voy a volver a compartir. Me avisan, por favor, cuando están viendo la presentación. Listo, estás en pantalla con la presentación en modo presentación. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a todos. El suministro de agua en gran volumen está regulada en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de la IA y que empezó a regir a partir del 15 de marzo del presente año y para las asadas a partir de mañana, porque hubo un transitorio ahí de 6 meses y está a partir de los artículos 125. Este suministro de agua en gran volumen tenemos que comprender que es una situación especial. El objeto en sí es proporcionar agua potable o agua sin tratamiento. Puede ser cualquiera de las dos formas. Puede ser que el agua ya esté debidamente tratada o puede ser que no esté tratada aún. Este último siempre que el operador solicitante garantice la potabilización. Las condiciones eventuales para que se dé este tipo de servicio o las condiciones generales están reguladas en el artículo 125. Es de carácter excepcional. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de que se pueda brindar este tipo de servicio o suministro de agua en gran volumen, de que es de manera excepcional. O sea, tiene que ser cuando exista en alguno de los operadores legalmente constituidos, ya sea SADAS, AIA, municipalidades, servicios públicos de Heredia, un carácter de excepcionalidad, que haya ocurrido alguna situación de emergencia que amerite que en este momento se requiera de ese tipo de suministro y por ende tiene que ser de carácter temporal. Nunca puede ser de carácter permanente, porque de convertirse en un carácter permanente se pierde la figura precisamente del suministro de agua en gran volumen y habría que buscar entonces algunos otros medios técnicamente factibles para poder abastecer en este caso el faltante de agua. Únicamente puede darse con operadores legalizados. No podría, esto quiere decir, en operadores que no estén constituidos como ASADA o que no tengan firmado el convenio de delegación. De hecho, uno de los requisitos principales para poder otorgar este tipo de suministro de agua en gran volumen es que ambos operadores cuenten precisamente con la habilitación legal para poder prestar el servicio en la comunidad. Además, es necesario verificar que la ASADA que lo está otorgando o el operador que lo esté otorgando tenga factibilidad técnica. Es decir, que al momento de que pueda otorgar este servicio a algún otro operador, no exista o no afecte la calidad del servicio que prestan actualmente, no se afecte la continuidad y que tampoco se le pueda afectar la prestación óptima a los servidores o a los servicios existentes en ese momento. Esto quiere decir que si la ASADA o el operador que esté brindando el servicio en este momento de suministro en agua en gran volumen ve afectados a los operadores usuales, a los usuarios actuales del sistema, entonces en este caso no se podría o no se habilitaría esta posibilidad de suministro.
Además, debe de ser para satisfacer la demanda de los usuarios actuales y potenciales. Quiere decir que un operador legalmente autorizado no podría brindar este tipo de servicios si ve afectado a sus usuarios actuales o si eventualmente podría afectar a los potenciales. Además de esto, un segundito porque hoy como que la tecnología está fallándonos un poco. Ahí. Tipos de modalidades. Tenemos diferentes tipos de modalidades. Tenemos el AIA a las asadas. Podría perfectamente el AIA brindar de manera excepcional y temporal este suministro de agua en gran volumen a las asadas o incluso a otros operadores como municipalidades, servicios públicos de Heredia, por ejemplo. Se puede dar entre asadas también, una asada que le otorgue ese suministro de agua en gran volumen a otra, o inclusive asadas a la IA u a otros operadores distintos como municipalidades, otros operadores a la IA, como les digo, municipalidades, podría ser el caso a la IA, incluso servicios públicos de Heredia, si fuese requerido, o entre otros operadores, ya sea entre municipalidades, municipalidades con servicios públicos de Heredia, servicios públicos de Heredia con municipalidades UIX. Para la aprobación, en este caso, por parte de la IA, en los casos de los incisos A, B, C, D y E del artículo 25, que ya se lo voy a leer aquí, dice suministro de agua de la IA a los operadores delegados, suministro de agua del AIA a otros operadores legalmente constituidos, suministro de agua entre operadores delegados, o sea, asadas, suministro de agua de un operador delegado a la IA y a otros operadores legalmente constituidos, o suministro de agua de otros operadores legalmente constituidos a la IA, se requiere la aprobación de la Junta Directiva de la IA. Esto por ser el AIA el ente rector, que debe de garantizar que efectivamente cuando se brinde este tipo de suministro no se afecte la calidad de la prestación del servicio actual a los usuarios existentes o a los futuros. Además, por ser la Junta Directiva de la IA, el órgano responsable, amparado en la regulación del ARECEP y todo, como les digo, para la satisfacción de este interés público que se requiere. Existe además constituida una comisión interdisciplinaria. Esta comisión es de carácter permanente y va a valorar cada uno de los casos que lleguen en ese momento a esta comisión para determinar si efectivamente es factible o no que se pueda otorgar esta prestación de servicio de suministro de agua en gran volumen. El objetivo, alcances y funciones e integración y todos los roles está debidamente identificado en el artículo 128 conforme a un protocolo que ha sido aprobado por la Junta Directiva de la IA. Precisamente el artículo 128 nos remite a este protocolo aprobado para la Junta Directiva de la IA para que la Comisión Interdisciplinaria pueda conocer de cada uno de estos casos que lleguen. Además de eso, existen plazos determinados para la resolución de las solicitudes. En el artículo 129 nos establece que para las asadas hay 40 días naturales para resolver. Esto quiere decir que desde el momento en que a la comisión interdisciplinaria le llega un caso, si se refiere a asadas, tiene 40 días naturales para poder eventualmente conocer y resolver la solicitud, salvo que se requiera algún estudio tarifario donde este plazo podría ser superior. En el caso de otros operadores, el plazo establecido es de 20 días naturales, siempre pudiéndose prorrogar ambos plazos con fundamento en un cronograma de actividades y una debida justificación. Esto para evitar que precisamente esta comisión interdisciplinaria no haga esa resolución en un tiempo establecido y además de esto por la necesidad y la urgencia de cada una de estas solicitudes. Siempre debe de comunicarse a la gerencia general y al operador solicitante el caso de que exista la necesidad de hacer una solicitud. Para todo este tipo de suministro de agua en gran volumen debe de firmarse un convenio, que es muy diferente al convenio de delegación, es un convenio aparte, precisamente que firman, en este caso, los operadores que están llevando a cabo, tanto el que recibe como el que otorga, el suministro de agua en gran volumen. Y como es de carácter temporal, tal como se indicó en una de las características generales, precisamente entonces tenemos que el plazo establecido es de 5 años y podría prorrogarse por plazos iguales al original siempre y cuando exista una justificación técnica.
Esto porque no se nos puede convertir en algo indefinido. Tiene su carácter de temporalidad y por lo tanto es necesario que se establezca técnicamente la necesidad o no de una prórroga. Además, a solicitud del operador, dentro del último trimestre de la vigencia es que se puede otorgar esta prórroga. Es decir, que el operador que requiere el suministro en agua en gran volumen debe en el último trimestre de la vigencia, estamos hablando que si son 5 años, a los 4 años y 9 meses aproximadamente solicitar ante la gerencia general en el caso de los incisos A y B, cuando es el AIA el que da el suministro a los operadores o cuando se da entre el AIA y otros operadores legalmente constituidos. Y a la sugerencia de sistemas comunales en los casos de los incisos C y D del artículo 125 que refiere a las asadas propiamente. Todo queda sujeto a una evaluación de factibilidad técnica. Recordemos que es muy importante que no se afecte la prestación del servicio de los usuarios actuales y futuros del sistema. Por lo tanto, no podría un operador, en este caso, estar brindando un suministro de agua en gran volumen a otro operador si se ve afectado dentro de su misma operación. Debe de haber una conveniencia de continuidad. A la hora de analizar esta prórroga, se debe de verificar efectivamente que existe esta conveniencia o no para que se continúe con esta prestación. Debe de existir un informe técnico emitido por la comisión interdisciplinaria donde se van a valorar cada uno de estos aspectos que permiten determinar si efectivamente se puede o no continuar con este suministro. En caso de que ese informe técnico sea positivo, se debe de elevar a la Junta Directiva de la IA para la aprobación y actualización de este nuevo convenio entre estos operadores. ¿Cuáles son los casos en los que se podría rescindir el convenio? Bueno, antes del vencimiento, únicamente por acuerdo de las partes y se debe de firmar un finiquito. Resulta que el operador que estaba requiriendo en este momento del suministro de agua en gran volumen pudo perforar un nuevo pozo, pudo captar una nueva naciente y ya no encuentra necesidad entonces de este tipo de suministro. Por lo tanto, podría, antes de la fecha del vencimiento del convenio firmado, solicitar que el mismo sea rescindido. Pueden entonces, en este caso, cesar las causas que lo motivaron, pero se debe de comprobar efectivamente esa capacidad hídrica. No es que el operador va a venir a decir, ya yo no necesito que se me dé este suministro, sino que además se debe de comprobar que efectivamente la capacidad hídrica se ha recuperado y que por lo tanto se puede continuar sin la necesidad del convenio, prestando un servicio con calidad, continuidad y cantidad requerida. Además, puede rescindirse de manera unilateral por parte de el proponiente, cualquiera de los dos partes que firmaron el convenio, podrían eventualmente proponer, pero asumen la responsabilidad e indemnización si son causas externas también. Una de las formas también por la que pueda ser rescindido de manera unilateral puede ser por la deuda de 3 facturas vencidas consecutivas sin arreglo de pago. Recordemos que quien otorga el suministro de agua en gran volumen puede hacer el cobro requerido también al operador al que se le esté prestando este servicio, quien tiene la obligatoriedad de pagarlo de manera puntual. En caso de que existan 3 facturas consecutivas vencidas sin que este operador que recibe el servicio pueda formalizar un arreglo de pago con el operador que lo está otorgando, esto es uno de los causales o motivos para que se pueda rescindir de manera unilateral este convenio. Finalmente, se puede rescindir también por caso fortuito o fuerza mayor. Podría ser porque hubo alguna situación especial, el operador que está brindando en ese momento el servicio de suministro en gran volumen se ve afectado en cuanto a su capacidad hídrica, porque se le secó un pozo, porque se le contaminó, porque hubo una naciente que estaba captada, se secó, etcétera, ¿verdad? Cualquier situación que pueda derivarse de un caso fortuito o de una fuerza mayor. El AIA se releva de cualquier responsabilidad civil, contractual o administrativa o penal, incluso los operadores. Cualquier operador que esté brindando, en este caso, este servicio, por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, se exime de cualquier responsabilidad y puede dar por finalizado el convenio o readecuarlo a un caudal inferior. Vea que no solamente la rescisión del convenio podría readecuarse, de si se le está dando X cantidad de litros por segundo, pues el mismo puede ser disminuido para no afectar tampoco la prestación del servicio que está brindando en ese momento el operador que está suministrando el servicio en gran volumen.
En los casos de facturas pendientes, adicionalmente se procederá a suspender el servicio. O sea, no solamente es la rescisión del convenio como tal, sino que se suspende el servicio y se inician las acciones cobratorias correspondientes, primero en la parte administrativa y posteriormente en la parte judicial de ser requerido. En el caso de que se trate de ASADA, se podría eventualmente también, si es el AIA el que le está otorgando este suministro de agua en gran volumen y la ASADA no ha cumplido con este pago mensual, se podría asumir de pleno derecho la operación y administración del sistema con el fin de darle sostenibilidad. Y en casos muy excepcionales se autorizarán dentro de los términos del finiquito los arreglos pertinentes. Habría que determinar si posterior a este plazo de 3 meses es requerido y de suma urgencia hacer algún tipo de arreglo de pago, pues se podría hacer. O incluso una vez rescindido el convenio, si se requiere para el cobro de la deuda pendiente hacer algún tipo de finiquito, podría pues entonces también, al momento del finiquito podría hacerse también algún tipo de arreglo de pago. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o las han ido respondiendo. Sí, ahí han estado respondiendo preguntas. No sé si las compañeras quisieran leer en voz alta algunas para contestarlas en este modo o las siguen contestando escritas. Voy a revisar las que están pendientes. Es que veo que las que están pendientes son básicamente sobre suspensión, no sobre suministro de agua en gran volumen. Ande, tal vez las podemos ir leyendo, las que quedaron pendientes del tema anterior, para que ver si lo vaya atendiendo. Dice, ¿en qué parte del reglamento dice cuántos días hábiles hay que dar de tiempo antes de suspender el servicio por falta de pago? Esa es una resolución, no sé si Bex, si me permites responderla de una vez. En realidad, Claro, el nuevo gracias. reglamento de prestación de servicios establece que una vez que se dé el plazo límite para el cobro de forma inmediata, ¿verdad? O por lo menos eso se desprende del reglamento, se puede hacer la desconexión del servicio. Antes, en uno de los antiguos reglamentos, creo que el que dejó de regir en el 2015, se establecía de que se daban 3 días de plazo para hacerlo. Hoy por hoy, lo que establece la norma es que una vez vencido el servicio, se puede suspender siempre y cuando no se haga la suspensión en fines de semana ni antes de día feriado, para que se pueda garantizar que si la persona va y cancela el servicio, pues se le pueda reconectar en un máximo de 24 horas. Esto quiere decir que si el servicio vence hoy y la persona no lo ha pagado, ya a partir de mañana perfectamente puede empezar a hacerse la desconexión del servicio por parte del operador. Dice aquí, habían contestado que el artículo 75 y 76 también del reglamento técnico del ARECEP. Debido a la interrupción de la prestación, no quedó claro cuál es el artículo que hace referencia a los días de suspensión después de la fecha límite. Este ya está respondido. No son 3 días como se indicaba antes, sino que se hace inmediatamente. A ver, ¿cuál otra hay? Dice, si a una persona se le hace un arreglo de pago con el 20% de prima y no paga la prima y tiene un retraso de 4 cuotas, ¿qué debemos hacer con este usuario? En esos casos concretos es preferible verlos con la hora respectiva, ¿verdad? Sin embargo, si me lo permiten, vemos que en el artículo 76 del reglamento técnico del ARECEP establece claramente que el incumplimiento a las leyes o las regulaciones de la prestación del servicio faculta, ¿verdad?, como una de las causales para la suspensión del servicio. Esto, como les indiqué ahí en el chat, está en el artículo 76, porque por ahí creo que había una duda con respecto a cuáles son las causales para la suspensión del servicio. Veamos que en este módulo, en estas charlitas que estamos dando el día de hoy, solo nos estamos centrando, acá la cámara, me disculpo, buenos días a todos. Lo que estamos viendo en el módulo del día de hoy es solamente con respecto a suspensión, ¿verdad?, por falta de pago, pero no son las únicas causales. Si bien es cierto,
Ahí les indicaba también en el chat, están todo lo que tiene que ver con conexiones cruzadas, conexiones fraudulentas, conexiones no autorizadas o irregulares, todas esas, ¿verdad?, faltas por parte del usuario también habilitan la suspensión del servicio a cargo del operador. Y también puntualmente el artículo 75 y 76 del reglamento técnico del ARECEP establece una serie también de causales para poder proceder a la suspensión. Y como les mencionaba en hace unos minutos, ¿verdad?, el incumplimiento a las leyes, si yo voy, hago un arreglo de pago, no cumplo el arreglo de pago, pues estoy violentando las disposiciones del ajuste en la facturación o el arreglo de pago, etcétera, y por consiguiente entonces me hago acreedor a la suspensión en la prestación por la prestación del servicio. No sé si ahí queda ahí claro. También vi que habían dudas con respecto a qué pasa con los servicios facturados en empleo. Se pueden o no suspender, se les puede o no suspender, por supuesto, por falta de pago, por cualquiera de estas causales que estamos viendo acá, pero en esos supuestos no se instala fuente pública, o sea, no se puede instalar la instalación de la fuente pública, solamente procede para servicios domiciliares, así lo establece el reglamento de la IA, que puntualmente acabamos de ver en el 110, 111, y también así lo refuerza el reglamento técnico del ARECEP, donde también aclara el tema de la fuente pública. Y les digo cuál es el artículo. El artículo de la fuente 28, pública es el 110. Y luego eso tenemos que relacionarlo con el artículo 28 y el artículo 29 del reglamento técnico del ARECEP, donde aclara muy bien el tema de la instalación, etcétera. Por ahí también había unas dudas con respecto a que, bueno, la distancia máxima, estamos poniendo ahí que son 200 metros. El reglamento técnico del ARECEP también lo establece en el artículo 29 como una distancia máxima, pero bien se ha indicado acá que esa distancia ahora debe ser acortada en caso de que hayan personas con un requerimiento especial. Déjenme leerlos acá puntualmente. Bueno, el nuevo reglamento de prestación de servicios también lo prevé. Y vamos a ver, en el 29 dice, en el inciso B dice, ubicarse a una distancia máxima de 200 metros e incluso cruzando la calle, excepto cuando la fuente abastezca un usuario discapacitado. Entonces, en esos casos, sí se puede instalar frente a la propiedad, pero garantizando nuevamente que no se instalen mangueras y que no vuelvan una fuente pública en un servicio intradomiciliario. O sea, efectivamente, tiene que garantizarse un acceso más ágil, pero no un acceso intradomiciliar del servicio. No sé si había alguna duda con respecto a estos temas y traté de hacer como un resumen de las inquietudes que se repetían. Hay una preguntita sobre el tema que puso Andrea. ¿A qué se le puede llamar conexiones irregulares? Ok, las conexiones irregulares las vamos a ver la próxima semana con el licenciado Marco Arroyo. Marco Arroyo es abogado de la Dirección Jurídica de la IA, asesora la parte comercial de la IA. Entonces, él va a ver todo lo que son servicios conexos y va también a señalar el tema de conexiones cruzadas, conexiones irregulares y conexiones fraudulentas. Va a explicar muy bien cuál es la diferencia entre una y otra. Sin embargo, el reglamento lo prevé en los artículos 112, 113 y 114, ¿verdad? Para que ustedes también puedan darle una lectura a qué se refiere cada uno. Y también eso tenemos que relacionarlo con el artículo de definiciones. Ya les digo, en el artículo 7 sobre definiciones. Y vamos a ver dónde están. Ok, dice la definición de conexión fraudulenta está en el inciso 39 de ese mismo artículo 7 que les estaba diciendo. La conexión no autorizada está definida en el inciso 40 del artículo 7 y vamos a ver. Creo que estaríamos, ok, luego ahí viene también, ahí lo pueden revisar. En el 42 define que son conexiones temporales, etcétera. ¿Alguna otra duda?
con respecto al suministro de agua en gran volumen, que ya ahora ya no es la venta de agua en bloque que nosotros conocíamos y que por muchísimos años mencionábamos. Veo que las preguntas que estaban ya están, ya se han contestado, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues no sé si aquí terminamos. Estaríamos terminando, entonces, sí les digo, o sea, yo sé que todavía pueden haber muchas dudas, pero recordemos que son muchos módulos. En queríamos puntualmente referirnos a estos temas, ¿verdad?, más puntuales para que sea más fácil, más ágil las exposiciones y no exponerles muchísimos temas al mismo tiempo. Entonces, no sé si damos por concluidas las presentaciones. Bien. Entonces, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Los esperamos el próximo viernes. Esta semana va a ser viernes, no jueves. Sería viernes 17 con el tema construcción y recepción de obras primarias necesarias para viabilizar la prestación de servicios. Igual los esperamos a las 9 de la mañana, entonces el próximo viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.